¿no es cierto?, de Aquiles. La mitología griega tiene muchas leyendas y una de esas, y esa es la razón por la cual se habla cuando usted quiere referirse a un asunto débil de algo o de alguien, entonces lo denominamos con el talón de ¿qué? Con el talón de Aquiles. Y la leyenda esa, ¿no?, griega, dice que cuando Aquiles nació, la mamá llegó y lo cogió así cuando estaba niño, lo tomó y lo metió a la laguna Estigia. Y entonces lo hizo invulnerable a todo tipo de arma. Solamente el único lugar que quedó vulnerable fue donde ella lo tomó, el talón. Y cuando sus enemigos entonces se dieron cuenta dónde estaba el lado flaco, ahí le colocaron el flechazo. Y de esa manera fue la única de destruir a Aquiles. Satanás también sabe cuál es tu lado flaco. Satanás también sabe cuál es tu talón de Aquiles. Satanás sabe cuál es tu problema. Y por eso, como él lo estudia bien, como buen estratega, él está viendo a ver si usted es obediente o no es obediente al Señor. Si usted se pone toda la armadura o si usted le deja algún lado flaco. Y miren la parte de la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón, y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, miren, cada parte de la armadura es un símbolo de Cristo. Necesitamos la verdad para poder vencer a Satanás, porque es el padre de la mentira, pero también necesitamos la coraza de la justicia, que también es Cristo Jesús. Jehová, justicia nuestra, como dice el profeta. Pero luego sigue diciendo el versículo que sigue, y sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué idea les da a ustedes la palabra sobre todo? Si yo le digo, tráigame el himnario, tráigame el video y sobre todo tráigame la Biblia, ¿qué les indica a ustedes esa frase? Que así a ustedes se les olvide el himnario, se les olvide el video. Lo que yo quiero que usted me traiga por sobre todo es la Biblia. Hermanos, el apóstol Pablo aquí le está dando una importancia tremenda. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Polibio dice que los escudos de estos soldados de los que Pablo tenía a un lado era un escudo que prácticamente protegía todo el soldado. Si no tenía las otras armas o partes de la armadura, ese escudo podía protegerlo, porque tenía 70 centímetros de ancho y 1,20 de largo. Así que por eso Pablo lo compara con la fe y dice, y sobre todo, pónganse el escudo de la fe. Porque la fe, hermanos, es un elemento primordial, esencial para un cristiano. Y si usted quiere tener éxito, si usted quiere contribuir para acabar a Satanás, para que no afecte a su familia, necesitamos, hermanos, desarrollar nuestra confianza y nuestra fe, nuestra dependencia en el Señor. Y Pablo continúa diciendo de esa armadura también, ¿y qué más dice? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, el Evangelio es comparado con el calzado. ¿Ustedes se pueden imaginar a un soldado a pie limpio? Los soldados generalmente le dan unos zapatos, ¿cierto?, firmes, con unos protectores metálicos. Y es que el zapato le da a uno firmeza. Por eso allá en las industrias, en la universidad, le decimos a los jefes de trabajo que no le permitan a sus estudiantes presentarse al trabajo en chanclas. Porque tuvimos el caso de un alumno que casi queda paralizado, paralítico, porque fue a trabajar en chanclas, se resbaló por ahí cargando algo y se afectó su columna. Y un poco de tiempo estuvo que pensamos que iba a quedar paralizado. Hermanos, cuando nosotros no tenemos el calzado, como dice el calzado del Evangelio, no tenemos bien puesto, hermano, nuestro calzado, no sabemos en qué es lo que creemos, nosotros tenemos muchas dificultades. A veces tenemos problemas como padres porque no sabemos ni lo que creemos y los hijos no saben, andan ahí como todos, bueno, pero ¿qué será al fin lo que mi papá me quiere enseñar o mi mamá? Es que unas veces como que hace esto, otras veces hace lo otro y me tiene como confundido, me tiene confundida. El apóstol Pedro dice que nosotros como cristianos tenemos que saber dar razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Y por eso nosotros como padres tenemos que ponernos bien los zapatos del Evangelio. Tenemos que tener firmeza, hermanos, en lo que creemos. Elena de White dice que muchos de nosotros no sabemos
ni lo que creemos? ¿Cómo, si no sabemos ni lo que creemos, cómo queremos transmitir esa herencia a nuestros hijos? No tenemos ninguna seguridad, no tenemos ninguna confianza. Y luego la palabra del Señor dice, dice, ¿para qué es ese escudo? Para que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. ¿Contra quién está dirigiendo Satanás los dardos de fuego? Contra nuestros hijos, a través de la droga, a través de la música, a través de tantos elementos que el diablo cada día va atacando a nuestros hijos. Y por eso como padres tenemos una tremenda lucha con la educación de nuestros hijos, de hacerlos que se mantengan en el camino. De ahí, hermanos, que nosotros como padres y como madres, como esposos, como esposas, como miembros de esta iglesia, tenemos que ponernos el escudo, pero también amarrarnos los zapatos donde es. Y por último dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, hermano, es ese casco que llevaban los soldados romanos. Y a mí me llama la atención que Pablo compare el yelmo, el casco protector, con, dice que iba aquí al pie, en la cabeza, en la frente, y que lo compare con la salvación. Uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia o el mundo cristiano hoy tiene que ver con los temas de la soteriología, o sea, con el estudio de la salvación. Porque el diablo nos ha confundido y a veces muchos cristianos no sabemos ni cómo nos salvamos. Algunos piensan que se salvan por fe más obras, otros piensan que se salva solamente por fe, otros enseñan que no solamente nos salvamos por obras. Y el diablo ha querido confundir al mundo entero con relación al tema de la salvación. Y por eso Pablo dice que tenemos que ponernos bien el yelmo de la salvación, ponernos bien ese gorro en la cabeza para que tengamos un claro concepto de cómo nos salvamos los cristianos y cómo podemos ayudar a salvar nuestra familia. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, yo les decía que dentro de esta armadura que Pablo nos presenta para defendernos como cristianos, para defender lo que ya Cristo ganó para nosotros, quizás la única arma que yo veo defensiva ahí es la palabra del Señor. Y hermanos, ¿cuánto necesita el hogar cristiano de la Biblia? Pero hoy, hermanos, la palabra de Dios y aún el altar familiar ha sido reemplazado por otras cosas, por el televisor quizás, o por otros avances tecnológicos de los que el diablo está sacando partida. Ojalá que nosotros podamos otra vez levantar nuestro altar y podamos traer de nuevo a nuestro hogar el estudio de la palabra del Señor. En la palabra del Señor hay poder, hay transformación. Ella tiene, como dice Pablo en Hebreos 4:12, para penetrar nuestras intenciones, para transformarnos, para cambiarte a ti como padre, como esposo, como madre, como esposa, para cambiar nuestros hijos a través del poder transformador de la Biblia. Por eso, hermanos, como padres, en esta lucha contra el enemigo, tenemos también que aferrarnos y tomar la espada del Espíritu. Y dice el versículo 18, algunos dicen que esta puede ser otra parte de la armadura, pero también algunos dicen que esto es la manera como se arman los cristianos. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, no solo necesitamos leer la palabra del Señor, no solamente necesitamos del alimento espiritual, también necesitamos del aliento espiritual, que es la oración. Si ustedes quieren tener hogares que honren y glorifiquen al Señor, si ustedes quieren edificar un hogar para Cristo, ustedes necesitan, hermanos, no solamente leer la palabra de Dios, volver a que la Biblia ocupe un lugar prominente en su hogar, sino que también la oración venga a ser la manera como nos armamos los cristianos para atacar al enemigo. Hermanos, es verdad que Satanás ha enriflado toda su artillería contra la familia. Pero yo también quiero decirles que el Señor también nos ha dado todos los recursos para que nosotros podamos destabilizar el reino de Satanás, para que podamos hacer añicos sus estrategias y para que